Ni pícaros de nacimiento, ni inteligencias cultivadas, ni dueños de los secretos de la alquimia, ni miembros prominentes del poder dominante. Apenas unos giles avivados, dispuestos a contar estas historias del presente. Desde la capital nacional de la gauchocracia y el monopolio mediático. Conduce sin carnet correspondiente Osvaldo da Costa. Producción general Norma Cuesta. Muy buenos días, comienzo de esta edición, la número 13 de nuestro programa. A ese número le dedicamos el comienzo de este espacio, que lo vamos a comenzar a desarrollar desde ahora con unas especies de editoriales mínimas que compartimos con todos ustedes en esta jornada fría del último sábado de junio. Lo mejor que me ha dado la vida. Sorpresa, sí, en el sindicato municipal. La ley del buen gremialista, al menos el buen gremialista en sentido, si se quiere, irónico, indica que si sos candidato a la reelección, contás con el apoyo del intendente y también del principal partido de la oposición con el cual tejiste una alianza tan sólida que te permitió en su momento ser funcionario político de la última gestión y manejar casi discrecionalmente los laburos extras asignados a tus mismos afiliados, si hasta fogoneaste una tercera lista para debilitar a tu principal competidora. Bueno, si todo eso se aúna, ¿qué puede salir mal? Bueno, a Walter Carranza todo eso no le alcanzó para seguir al frente del gremio de los agentes comunales. Jorgelina Fernández, quien hace unas pocas semanas estuvo en nuestro programa contándonos además cómo a lo largo de 4 años fueron uniendo voluntades para poder hacerle frente a una estructura que parecía inconmovible, será la primera secretaria general mujer del gremio. Trae suerte este programa, vayan anotándolo. Siguiendo los caminos de Mirta Legrand, vamos a señalar eso. Venir este programa trae suerte. La guardan a Jorgelina decenas de desafíos, entre los cuales la precariedad laboral que desde hace 15 años viene profundizándose en el ámbito comunal es indudablemente el primero. Hoy, en el municipio, hay prácticamente la misma cantidad de empleados efectivos que de contratados. Una aberración por la que deberían responder al menos el actual y fundamentalmente el anterior intendente. Y ello sin contar la innumerable cantidad de cooperativas que por necesidad se han ido sumando desde la época del Plan Trabajar. Para el municipio como institución, una bomba de tiempo que más temprano que tarde le estallará en las manos. Para la directora del Registro Civil, devenida en secretaria general del gremio, un desafío enorme. Sus padres, el Caco Fernández y Milti, saben que lo podrá enfrentar con éxito. Me ha dado la vida. Seguimos en el ámbito local. En Río Cuarto, según el INDEC, estamos muy cerca de la ocupación plena. A nivel nacional, a pesar del proceso inflacionario que sigue pegando fuerte en los que menos tienen, el porcentaje de desocupados no supera el 7% de la población activa. Pero los índices de pobreza siguen estando por las nubes y el grado de informalidad de ese trabajo sigue siendo muy alto.
A pesar de todo, las ganancias empresariales en el periodo 2016-2022, gobierno macrista, pandemia mediante, han superado considerablemente, reitero este dato, las ganancias de los empresarios en términos porcentuales han superado considerablemente los propios porcentajes de inflación. En otras palabras, mientras el poder adquisitivo del 90% de los argentinos es cada vez menor y la pobreza alcanza aún a quienes tienen trabajo registrado, trabajo formal, los dueños de todo siguen quedándose con la parte del león. No es entonces tan difícil entender qué significa eso de agarrar la lapicera, Alberto. La última de nuestras editoriales mínimas, un otrora divertido personaje de la televisión local, ahora se ha transformado en analista de la realidad política y social, no solo del imperio, sino también, me atrevo a decir, del mundo entero. Y con la sutileza de un tren de carga, considero frente a una cámara encendida, que un beso entre dos personajes femeninos en la ficción es perturbador para las mentes de los niños más pequeños. El canal de pronto retrocedió a sus épocas de blanco y negro. Pedro Picapiedra parece un personaje moderno al lado del ex imitador de Tinelli. Surge, es cierto, el repudio de las entidades feministas e inclusivas. Por el momento no se conoce la dimensión del tirón de orejas, si es que lo hubo, para el cavernícola de parte de las autoridades del medio. El mismo día, sin embargo, en horario central y en el mismo canal y bajo el secreto título interno de una publinota, una publicidad pagada, o mejor dicho, una nota periodística pagada, el cancerbero de una mujer india surgida del pobrerío y comprometida con el destino de los más humildes, pronuncia desde la Casa Radical, dicho sea de paso, el partido que preside, un discurso cargado de odio, de misoginia, de racismo. El tipo se llama Gerardo Morales y es socio político del dueño del canal. Al riocuartense medio, vale la pena decirlo, le parecerá normal ese discurso, es más, hasta le parecerá justo y oportuno. Y ni siquiera a los autodesignados representantes locales de la mujer agredida dirán palabra alguna. Es que, convengamos, ¿no? Para el riocuartense medio, una cosa es defender a los personajes de Walt Disney y otra, muy distinta, correr el riesgo de que el canal de televisión local te haga la cruz. Estamos empezando esta edición, la 13ª, número 13 de nuestro espacio Memorias del Presente. Mire, es tanta la agenda que tenemos preparada para hoy. Vamos a empezar hablando de las elecciones en Colombia, de lo sucedido también en Cataluña, también en Francia. Vamos a hacer referencia, por supuesto, a una manifestación masiva, extraordinaria, que ayer se registró en Rosario y de la cual prolijamente todos los medios de comunicación del país han hecho caso omiso. No pasó nada, no pasó nada. Miles y miles de personas presentes frente a la Bolsa de Cereales de Rosario reclamando por la no privatización del río Paraná. Bueno, para los medios nacionales no pasó nada, con una excepción. El diario La Capital de Rosario, muy preocupado estuvo durante todo el día, cubriendo los inconvenientes que al tránsito causaba la marcha de este foro que defiende la soberanía argentina sobre el río Paraná. Cosa vedere, Sancho.
Vamos a presentar ya a nuestro primer invitado, pero lo vamos a hacer con esta canción que ha resonado de alguna manera en los últimos días en toda Latinoamérica. Colombia, luchando por la vida, pueblo, el cambio llegó, el pueblo soñó, Colombia despertó y avanza sin miedo. ¡Que viva Colombia! Pues el amor es la salida. Pedro, mi presidente, cuando el cambio será real, lo bueno ya se viene, es el pacto, promesa de unidad. Pedro, tu presidente, Colombia empieza a cambiar, lo bueno ya se viene, ya llega el cambio por la vida. Hoy en nuestras manos está el cambio, ya podemos ver el nuevo amanecer de una tierra unida que progresa, transformación segura y real, cuidando los bolsillos de las familias, más libertades y derechos para los que emprenden con fuerza y humildad. Cambiar la contaminación por energía limpia, dejar de lastimar las entrañas de la selva, amando nuestra diversidad bendita. Bueno, esta es una de los spots de campaña del flamante presidente electo de Colombia. ¿Qué tal, Damián Antúnez? ¿Cómo le va a usted? Que dice, gracias por estar aquí con nosotros esta fría mañana de junio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Osvaldo? Un gusto, como siempre, estar contigo, estar con la audiencia. En esta fría mañana, pero caliente a nivel de una agenda que desborda por todos lados, ¿no? Desde lo nacional, desde lo internacional, por supuesto. Y donde desborda también, como vos bien lo planteabas, esas maniobras del sistema, de los medios, esa lectura forzada ya de una manera, que básicamente trata al público o bien como ignorante o bien como infantil, ya directamente, ¿no? Hay una infantilización, yo diría, del destinatario de los medios, tal como se construye hoy la noticia y las lecturas, con esos niveles, ¿no? de manipulación, con esa forma de forzar, ¿sí? Las interpretaciones. Para entrar en tema directamente y tomándome de tus palabras, vale la pena señalar que tanto el diario La Nación como el diario Clarín el día lunes titularon en tapa que Colombia va a ser conducida por un exterrorista. O un ex, no recuerdo, un ex guerrillero, bueno. Lo descalificaron a Petro, quien ya ha ocupado muchísimos cargos públicos electivos a lo largo de toda su trayectoria política, y dicho sea de paso, es un hombre que se ha ajustado a la ley plenamente. Sí, bueno, acá hay muchas cosas, ¿no? Porque hay un desconocimiento absoluto de la situación colombiana, ¿sí? Porque, a ver, los medios hegemónicos juegan con por un lado, este calificativo descalificativo, ¿sí? Y por otro lado, cuando hacen el análisis dicen, bueno, pero en realidad Petro no es lo que parece, en realidad, tratan de, por un lado, digamos, amenazarlo con colocarlo en este lugar del eje del mal. Y por otro lado, digamos, desdibujando la agenda o la propuesta electoral, diciendo, bueno, en el fondo esto ni es tan peligroso y se va a terminar ajustando a las condiciones de la realidad, etcétera, etcétera. Pero hay varias cosas, ¿no? Porque, por un lado, hay que conocer bien la situación de Colombia. En esa calificación de guerrillero hay una inducción, ¿sí? Como que fuera una persona vinculada a la FARC. No, ni al ELN, no. Es una persona que estuvo en un movimiento, sí, armado, pero que tiene una connotación más, si se quiere, de izquierdas, pero en clave con un encaje mucho más nacional nacionalista popular, como es el M19, un movimiento urbano. Es decir, ya cuando empezás a ver el propio movimiento en el que militaba originalmente, ¿sí? Tampoco es la FARC ni el Ejército de Liberación, ¿sí? Pero bueno, en esa idea, digamos, de colocarlo en ese lugar, digamos, en ese polo negativo, se trabaja desde ese lugar.
Ahora bien, hay muchas lecturas. Convengamos, anteriormente Boric era un representante de la izquierda. Ultraizquierda. Sí, radical en las calles, universal. pancarteras, sí, desestabilizadora, pasa a ser también un personaje aceptable. O sea que esto va variando, ellos tratan de amoldar y de amansar, ¿sí? Y de neutralizar los efectos transformadores de cualquier realidad social. En el orden local, los movimientos sociales que hasta el lunes eran los que cortaban la circulación de... Ahora no son tan malos. Ahora no son tan malos. ¿Por qué? Porque el eje de todos los males de Argentina... Democratizan el reparto de los fondos. Bueno, así operan los medios. Bueno. La curiosidad esta de las interpretaciones de Petro, ¿no? Del triunfo de Petro, digámoslo, ¿no? Con un 50,44% contra 47% de Rodolfo Hernández. Ahí me tomo de unas palabras de Tilio Borón, ¿no? Realmente, bueno, acá, ¿qué es lo que pasó? Bueno, hay una derrota, un desmoronamiento del sistema político, digamos, parademocrático, llamémoslo así, colombiano, ¿sí? Donde la derecha no pudo fabricar un candidato, terminó con un bufón, ¿sí? El bufón, dicho sea de paso, había colocado sobre la mesa como propuesta estrella aumentar la plusvalía. ¿Sí? Ni más ni menos que subir la jornada laboral a 10 horas. Claro. ¿Sí? Es decir, usted va a trabajar por el mismo sueldo, ¿sí? Pero le voy a extraer un valor excedente del trabajo mayor. Claro. ¿Sí? O sea, claro, es difícil. ¿Sí? Bueno, primero esto era para los funcionarios públicos, pero claro, cuando veas las barbas de tu vecino, ¿sí? Cortar, pon las tuyas a remojar. Yeah. Es decir, esto generó, por ejemplo, un efecto fuertemente, podemos decir, una toma de precaución mínima por parte de un electorado básico, común. ¿Sí? Bueno, ya, digamos, la derecha, sí, se había desfondado, y esto es lo que se demuestra, ¿no? Y por otra parte hay un trabajo muy bien hecho, y si se quiere, hay una izquierda moderna, si se quiere, el mejor sentido de la palabra. Hay una izquierda que viene con una agenda muy actualizada en términos que ya lo quisiera mostrar nosotros, por ejemplo, en términos de proyectos a 20 años, en términos de energías limpias, de sistema de transportes, de cambio del modelo productivo, digamos, de hacer énfasis en las condiciones de producción, ¿sí? Pensando en una economía sostenible desde lo ecológico, desde lo ecosocial, con una agenda que está planteada en términos de articular los derechos, digamos, a partir de las nuevas demandas, del feminismo, de las disidencias. Bueno, es una agenda que no se la podría calificar siquiera como populista. Bueno, y ahí viene de vuelta, digamos, las otras lecturas, ¿no? Hay una lectura bastante interesante que hace un historiador con el que, digamos, muy pocas veces puedo coincidir en algo, y esta vez tampoco coincido, pero sí voy a rescatar alguna cuestión. Se trata de Lori Sanata, un historiador, escritor italiano, ¿sí? Que escribe mucho para la Argentina, publica muchas notas en La Nación, y decía que le preocupaba básicamente, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién ha ganado en Colombia? Y se hace la pregunta, ¿ha ganado la izquierda? ¿Sí? Y la pregunta es bastante pertinente, ¿sí? ¿O qué izquierda ha ganado? ¿Sí? Y bueno, dice que por un lado se siente satisfecho porque esto renueva el panorama, no puede, digamos, no reconocer que acá hay un salto histórico. Pero después empieza a entrar a ahondar, ¿sí? Por la línea del populismo y dice, bueno, estaría más conforme si Petro se posicionara en un lugar más clásico, ¿sí? En términos europeos, de decir, bueno, esto es la izquierda. ¿Por qué? Porque Petro inmediatamente dice, ojo que en Colombia ya no hay una división izquierdas-derechas en términos tradicionales. Bueno, estas declaraciones, a ver, pueden tener muchas lecturas, y lecturas también malintencionadas, claramente. Bueno, hay que ver qué es lo que se quiere decir aquí. En principio, si esta lectura la tomamos así sin más, ¿sí? Podríamos estar viendo, bueno, un posible salto de Garrocha hacia un lugar más centrista, pero con los aditamentos que tuvo todo su discurso, con los componentes que tiene y con las explicaciones que ha dado, está bastante claro que lo que está queriendo decir es que es bastante más complejo el panorama político actual, el latinoamericano en particular y el colombiano aún más en particular, que una división tan tajante izquierda-derechas en términos, si se quiere, en términos históricos.
Ahora bien, lo que está queriendo decir también es que acá hay, digamos, una ruptura con un pasado, ¿sí? Y por eso él usa una frase que Lori Sanata lo utiliza de peligro populista, es decir, bueno, ha ganado el bien sobre el mal, ¿sí? Ahora, podemos hacer una pregunta. Claro, ha ganado el bien sobre el mal. Sí, es cierto que es la típica simplificación, si se quiere, del escenario político, en términos de libro, en clave politológica, de lo que sería, digamos, los cortes populistas. Bueno, patria, antipatria, bien, mal, oligarquía, pueblo, ¿no? Ahora, pero viendo el panorama, el propio panorama colombiano, y él mismo que reconoce, dice en un momento, y qué pena, digamos, que los liberales latinoamericanos y colombianos, o en general latinoamericanos, son tan conservadores, porque si no, buena parte de la agenda de Petro la podrían hacer suya. Y en parte buena parte tiene razón, no son liberales, son conservadores. Claro. Y ese es el problema, conservadores, y digamos, y tienen esta incrustación colonialista, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Claro, entonces cuando uno ve esto... No difiere mucho de la derecha argentina, por supuesto. Pero entonces el corte populista, si se quiere, no está tan fuera de de lógica. Evidentemente hay, si se quiere, un eje, digamos, que se ha derrumbado y que es francamente negativo. ¿Sí? Y que es francamente contrario a los intereses populares, y eso es lo que se ha roto. Entonces, ese mal, llamémoslo de esa manera, no sé si utilizaríamos esa palabra, pero efectivamente lo que está demostrando es que hay una base importante de legitimidad en Colombia y en Petro en decir que una fuerza, digamos, progresista, positiva, que, digamos, renace de las cenizas de la historia, y nunca mejor dicho, ha podido recomponer, ¿sí? y poder llevar adelante, ¿sí? Electoralmente una agenda que gana unas elecciones, y que eso, por tanto, derrota, ¿sí? a una oligarquía, nunca mejor dicho, a una oligarquía y a un eje histórico que ha oprimido el pueblo colombiano. Y en ese sentido el planteamiento populista es innegable. El propio Lori Sanata acaba su relato, ¿sí? reconociendo que al final él teme de este populismo, pero al final, dado, ¿sí? la situación de cómo se estructuran las derechas latinoamericanas, el populismo planteado así termina siendo legítimo. Damián, creo que lo que primero hay que plantear a nivel de América Latina, esta idea de patria grande que vuelve de alguna manera a esbozarse a partir de lo sucedido en Colombia, a partir de lo sucedido en Chile, de lo que puede llegar a suceder en Brasil, es que los contextos son distintos, y también los hombres que están encabezando, hombres o mujeres que están encabezando estos proyectos, no son los mismos que resistieron al ALCA en Mar del Plata o se reunieron en el marco de un Mercosur ampliado en Córdoba en el 2006. A ver, lo traduzco en nombre: Maduro no es Chávez, Alberto Fernández claramente no es Néstor Kirchner, el presidente de Chile no es el estudiante revolucionario que fue. Y la Camila Vallejo de las primeras marchas, ¿no? Digamos, ya no somos lo que éramos, porque también quizás el contexto internacional cambió. Tampoco está Fidel Castro. Claramente. Tampoco está Fidel Castro, y Cuba es un país que está navegando ahí entre una especie de... Y el capitalismo ya no es lo que era. Además, ¿no es cierto? Bueno, por lo tanto, ¿qué América Latina se puede llegar a esbozar a partir de, supongamos que el 2 de octubre Lula se transforme nuevamente en presidente de Brasil? Un Lula que va a ir acompañado por sectores de derecha. Por eso. A mí me parece que lo que está clave, yo estoy, a medida que estás hablando, me está viniendo a la memoria el eje de los discursos de, para mí, un referente político de mi formación política clave, que es el viejo líder de Izquierda Unida, del Partido Comunista Español, Julio Anguita, ¿sí? Anguita insistía que frente a todo esto, con lo que nos podemos defender es con programa. Y yo diría agenda. ¿Sí? Radicalizar la agenda. Me parece que ahí está la clave. Antes de que tratar de radicalizar a los dirigentes, radicalicemos la agenda. Porque radicalizando la agenda, radicalizamos el movimiento social y el movimiento popular. Y me parece que ahí está la clave. Tenemos que confiar bastante más en el movimiento social, en el movimiento popular, en lo que está pasando hoy ayer, ¿sí? en Rosario, ¿sí? Claro.
que en quien pueda estar a la cabeza. Y me parece que eso es un salto madurativo, ¿sí? Si se quiere, es una, vamos a ponerlo en términos de los lenguajes que utilizan, ¿sí?, los medios convencionales o los analistas del sistema, es, si se quiere, una maduración. En términos históricos, maduración quiere decir una revisión, pero superadora en términos históricos, de lo que sería las viejas trayectorias populistas, que también tienen que, digamos, repensar su estrategia frente a la dinámica del mundo actual, ¿no? Y me parece que eso es muy importante. Lo que va a ser clave acá son las agendas. ¿Qué agenda vamos a tener? Porque ¿cómo sortear, digamos, las presiones que va a tener Lula o la contrapresión que va a tener de su vicepresidente y de sectores, digamos, que no son progresistas, que están en esa alianza, como están en todas estas alianzas, ¿sí? Bueno, a partir de que haya un movimiento social que empuje esas agendas, que empuje esas demandas, que las haga propia, y me parece que ahí está, digamos, ahí está la diferencia. La diferencia va a estar en cómo se articula el movimiento social. García Linera insiste muchísimo con esto, ¿no? Me parece que es clave. Vamos a hacer una pausa en este caso con respecto al tema de Colombia. Me sirve lo que acabas de decir para anunciar que en el transcurso del programa Lucía de Carlos va a hacer referencia a quien es la nueva vicepresidenta electa de Colombia. También una mujer que ha surgido de los movimientos sociales, justamente. Y también que vamos a tener en un instante nada más, antes de a ver, no quiero prometer, digo antes de mediodía para no errarle, la palabra de Carlos del Frade, el legislador santafesino, que fue uno de los que convocó en la víspera la movilización ayer en Rosario. Y va a hablar no solamente del tema de la privatización o de su rechazo a la privatización del río Paraná y a esta consideración como hidrovía. Es una manera de instalar en el lenguaje cotidiano un concepto que suena más vinculado a lo mercantilizador, ¿cierto? Que a financiarizar. Exacto. Sino también va a hablar de Vicentín, y creo que son dos temas que tienen que volver a aparecer en lo que vos decías recién, la agenda. Pero Damián, para terminar tu participación de hoy, rápidamente, yo dije Cataluña, pero no, hubo elecciones en Andalucía. Efectivamente, sí. Yo creo que acá hay otras dos elecciones que nos marcan dos... a ver, si quieren, que nos marcan nuevos caminos, que desandan, ¿sí? O por lo menos, ¿sí? Hacen que se caiga la cáscara de las lecturas, de las interpretaciones que nos imponen los medios hegemónicos. Por ejemplo, ¿qué pasó en las elecciones andaluzas también del domingo pasado, elecciones autonómicas? España, ¿sí?, está dividida en autonomías, 16, 17 autonomías, no me acuerdo exactamente, ¿sí? Que funcionan de alguna manera en un sentido de tendencia federal, como si fueran nuestras provincias, ¿sí? Bueno, una de las, junto con Cataluña, ¿no? La otra, por supuesto, la Comunidad de Madrid, la otra gran comunidad, o una de las grandes comunidades autonómicas, es Andalucía. En Andalucía, sí, es un bastión histórico del Partido Socialista Obrero Español. Felipe González de Sevilla, etcétera, etcétera, ¿no? Gobernó durante años, salvo en esta anteúltima elección, que ya había ganado el PP, el Partido Popular, la derecha tradicional, que ahora vuelve a ganar con mayoría absoluta, desplazando al PSOE, sí, con el PP con 58 escaños, el PSOE con 30, y un desmoronamiento, sí, que preocupa por parte de la izquierda. Sí, la izquierda pasó de tener, o sea, lo que sería hoy Unidas Podemos, ¿sí? En Andalucía pasó de tener 17 escaños a tener 7 por un lado, fue dividida, y 5 por un lado y 2 por otro, ¿sí? O sea, de 17 a 7 escaños, preocupa la caída. Ahora, ¿qué pasó con la extrema derecha? Los medios, la extrema derecha, Vox, y se mantiene en ese 12-13%, ¿sí? Subió un poquito. Pero ¿cuál es el peligro aquí? Como podremos pensarlo en términos de Milei en la Argentina. Poder el peligro de influencia. mayor, claro, el poder de influencia y el empuje, la atracción que genera hacia, digamos, al PP, hacia la derecha y hacia posiciones cada vez más cercanas al discurso en ese caso de Vox, en este caso, digamos, empujando a Juntos por el Cambio digamos, a posiciones cercanas a la de Milei. Bueno, entonces acá se hace una lectura clara, ¿sí? No es
tanto el crecimiento de la ultraderecha en votos netos como tal, sino la influencia que ese discurso tiene por vía de los poderes fácticos para empujar, ¿sí?, al sector que efectivamente de la derecha tiene condiciones de imponerse electoralmente o de acceder al poder para radicalizar por derecha la agenda. Insisto con esto, ¿no? Pero tenemos una buena noticia por parte de Francia en las elecciones legislativas, en la segunda vuelta, donde los medios hacen una lectura tremendamente sesgada. ¿Por qué? Bueno, porque aquí es muy claro lo que ha pasado. El presidente electo hace un mes y pico, ¿sí?, Macron, se quedó sin mayoría absoluta en la legislatura, va a gobernar sin mayoría absoluta con 245 escaños, contra 131 de la nueva Unión Popular Ecológica y Social de Jean-Luc Mélenchon, que se queda con 131. Y relega a la ultraderecha de Marine Le Pen a 89 escaños. Esto es muy importante, ¿por qué? Pero fíjense las lecturas que se pueden hacer. Hay un tremendo crecimiento de la izquierda, ¿sí?, de esta izquierda que se parece mucho al discurso de Petro. Mélenchon habla español, mira mucho los procesos latinoamericanos, porque es hijo de madre española, nació en Tánger, ¿sí?, una persona sumamente curiosa, ¿no?, en la trayectoria vital. ¿Y qué ocurre? Bueno, ocurre que tiene un crecimiento espectacular del 31% de los votos, ¿sí?, contra el 38% de Macron. Y contra el 17 de Marine Le Pen de la ultraderecha. Ahora, ¿qué pasa? Si vos lo ves en bancas, la ultraderecha salta de 17, 18 bancas a 89. Bueno, es un salto fenomenal. Ahora, pero no es un salto en porcentaje, no es un salto en votos, porque como tiene un sistema de segunda vuelta legislativa en Francia, es decir, sistema de circunscripción uninominal, ¿sí?, cada distrito electoral elige un diputado, ¿sí? Si en la primera vuelta no sacás el mayoría absoluta, un diputado sobre otro, con el 25% del padrón elegible, pasás a la segunda vuelta. ¿Qué pasaba históricamente con una derecha tradicional? El viejo golismo, ¿sí?, ahora se llaman los republicanos, bien fortalecidos, bloqueaban a la derecha. Entonces no le dejaban, los diputados que estaban a punto de sacar, ¿sí?, en cada distrito lo perdían en la segunda vuelta. Por eso tenían una gran promesa en la primera y en la segunda se quedaban con 10, 15, 17. Ahora, como se pinchó los republicanos, la ultraderecha, claro, sacó todos los diputados que entre comillas, robaban históricamente. Entonces, los medios te presentan el gran avance de la ultraderecha. En realidad, el gran avance que hay que mirar acá es el de la izquierda, la alianza que hizo Mélenchon, que hay que mantenerla, que hay que, digamos, llevarla a cabo, pero que tiene una agenda muy interesante, que se parece mucho a la de Petro, que se parece mucho a esto que estamos viendo que se está perfilando en distintas partes, llamémosles del orbe, ¿sí?, por lo menos occidental, ¿sí? Damián, para la semana que viene te pido que me analices en qué contexto social surgen las resoluciones de la Corte Suprema de Estados Unidos. Tema que ya hemos visto, que ya hemos tratado, y, bueno, muy importante. Esa es la contracara. Las dos resoluciones de esta semana, una vinculada al tema de la aportación de armas, sí, y otra vinculada al tema del aborto, realmente han impactado en el mundo entero, totalmente, ¿no? Dejo algo para... también... Dejo una punta en esto. Fíjense, gobierno demócrata, ¿sí? Trump perdió las elecciones, gobierna Biden, ¿sí? Y efectivamente este salto, fíjense cómo operan y fijémonos cómo operan los poderes fácticos, ¿sí? Ya no importa mucho quién gana las elecciones, ¿sí? Los poderes operan de tal manera que aún, ¿sí?, habiendo perdido ese discurso en términos político-electorales, ¿sí?, se impuso igual. En la trayectoria hay, digamos, unos recorridos de cómo funciona el poder que van más allá o por encima o por el costado de, digámoslo, la voluntad popular. Lo dejo ahí. Lo dejas ahí y le seguimos la semana que viene, aunque sea vía tu columna habitual en nuestro programa. Por supuesto, y muchas gracias, Osvaldo. Gracias. También Antonio estuvo compartiendo esta 13ª edición de Historias del Presente. Ya vamos a tener con nosotros a Julio Chávez, nos está esperando en la puerta de nuestra emisora. Vamos a escuchar, mientras tanto, la columna de todas las semanas del titular del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en la provincia de Córdoba, Pablo Ticera. Diariamente nos topamos con un contraste significativo, la macroeconomía con la microeconomía. La ciudadanía continúa sin entender por qué, ante las consecuencias de la triple pandemia, vivimos una etapa de crecimiento económico, pero con altos niveles de pobreza.
por qué la crisis social y económica provocada por el neoliberalismo, el virus y la guerra, tenemos en nuestro país aumento del empleo, pero con gran parte de los argentinos y argentinas que no llegan a fin de mes. Los datos de la macroeconomía son favorables. La economía viene creciendo. Esta semana conocimos de fuentes del INDEC que el sector industrial durante el mes de mayo lo hizo en un 4,8% respecto del mes anterior. También son alentadores los datos del crecimiento del Producto Bruto Interno para el año 2022, siendo Argentina uno de los 2 países del mundo que, según datos del FMI y en una etapa post-pandémica, tendrá mayor crecimiento a nivel global. Por otro lado, nos encontramos con una desocupación a nivel nacional del 7%. En baja, pero nunca dejamos de resaltar que una de las provincias más ricas del país, como lo es Córdoba, en el primer trimestre del 2022, más precisamente en el Gran Córdoba, la desocupación fue del 9,7% por encima de la media nacional. Con una mirada positiva y entrando en lo micro sobre la inflación, vemos que viene disminuyendo en los últimos 3 meses, siendo la de marzo del 6,7%, en abril del 6% y en mayo la última medición del 5,1%. Pero con estos números es imposible proyectar un país productivo con inclusión social, una familia tipo de 2 adultos y 2 menores, para no caer por debajo de la línea de pobreza necesita casi 100.000 pesos, según datos del INDEC, para llegar bien a fin de mes, lo que significa que todo el esfuerzo para que la macroeconomía vaya dando buenos resultados, producto de las políticas públicas que el actual gobierno nacional lleva adelante, vaya siendo desestimado porque la inflación va licuando los ingresos de las mayorías de los y las argentinas. La vicepresidenta Cristina Fernández, en su discurso conmemorativo del 20 de junio, hizo hincapié en buscar explicaciones a esta situación, destacando que una de las principales causas refiere a la gran concentración de los ingresos en pocas empresas, formadores de precios, sin derrame en las mayorías ciudadanas. Algo que venimos diciendo, tomando al dirigente cooperativista Carlos Heller, también diputado nacional del Frente de Todos, en editoriales anteriores. Esta semana que pasó, se viene dando un debate de fondo en el Congreso de la Nación Argentina para intentar mejorar desde distintos lugares la distribución de los ingresos de las y los argentinos, que permita darle al Estado más poder de regulación en la economía nacional, como lo es el tratamiento de la ley de alquileres y el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI, con dinero fugado al exterior de la evasión impositiva. Ambos tratados en comisión con mayorías del oficialismo que van a pasar a ser tratados en la Cámara de Diputados. A ver, vamos en el camino de fortalecer la producción y el trabajo nacional. Venimos bien en ese sentido, pero es tiempo de atender más decididamente la distribución como el centro del problema en los días venideros, para lograr un modelo de desarrollo productivo con la gente adentro. 94.7 PM Río. El gobernador Juan Schiaretti firmó junto a intendentes de 387 localidades cordobesas el convenio de implementación en forma conjunta del Plan 10.000 Viviendas, una iniciativa de fuerte contenido social y federal impulsada por el gobierno provincial para permitir que más familias accedan al sueño de la casa propia, vivan donde vivan. El plan incluye créditos para la construcción sin interés que serán distribuidos a los intendentes según la cantidad de habitantes de cada localidad. Seguimos desarrollando políticas sociales que benefician a todos los cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Investidura de José Pepe Mujica como doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Yo tengo mi buena cantidad de defectos, pero en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio. El acto se realizará en la Universidad de la República del Uruguay. Será el miércoles 29 en Montevideo. Algunas causas sobreviven y se tienen que transformar, y lo único permanente es el cambio.
El expresidente uruguayo José Alberto Mujica Cordano fue diputado, senador, ministro y finalmente presidente de dicha república durante el periodo 2010-2015 y artífice de la apertura de la Universidad Tecnológica del Uruguay. Integró la larga lista de presos políticos de la dictadura de ese país. He pasado de todo en la vida. Estar 6 meses atado con alambre, con las manos en la espalda. Pero no le tengo odio a nadie. José Pepe Mujica, de gran compromiso en defensa de la educación pública, libre y gratuita. Comunicador claro, sencillo y profundo, es de las principales voces críticas al capitalismo salvaje, imperante, promoviendo un ejemplo de austeridad y sobriedad frente a la sociedad del consumo. Hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Investidura de José Pepe Mujica como doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Los jóvenes de nuestra ciudad aportaron participación e innovación en la primera sesión del año del Parlamento Estudiantil. Estamos por presentar un proyecto para realizar una base de datos para los artistas que no son conocidos tanto en la ciudad como en la región. Nuestro proyecto se llama Sumando Bicisendas, que se basa en la creación de una bicisenda que parta desde la Plaza Raúl Alfonsín hasta llegar al Andino. Primero presentamos todo un proyecto, se votó y después se vino armando. Presencié una sesión y esa sesión me abrió bastante la mente. Uno no se da cuenta de que hay muchas cosas detrás que uno tiene que hacer. Con respecto al concejal, siempre estuvo a nuestro lado apoyándonos. Me gustó venir a hablar con las personas, con los concejales, concejalas. Es una experiencia linda. Consejo Deliberante de Río Cuarto. En el Consejo entramos todos. Avanza el plan de saneamiento integral más importante de las últimas décadas. El gobierno de Río Cuarto, en conjunto con el gobierno de la provincia, están realizando 4 obras de infraestructura básica que permitirán llevar el servicio de cloacas a más vecinos y vecinas de la ciudad. La estación de bombeo Bicentenario 2, el colector sur, el colector noreste y el 100% de cloacas para Barrio Alberdi. La inversión en saneamiento urbano mejora la calidad de vida de la sociedad y hace de Río Cuarto una ciudad más sostenible. Hemos, la mejor agua del país. Vamos a dialogar ahora con el titular del Sindicato de Luz y Fuerza, habitual columnista de nuestro espacio, Julio Chávez. Antes que nada, muy buenos días, Julio. Buen día, Osvaldo, buen día, un gusto volver a estar acá con ustedes. Bueno, una breve síntesis como resumen de lo sucedido en el último encuentro de la Federación. Ya sé que hiciste justamente un enfoque bastante interesante, muy interesante, mejor dicho, la semana anterior, pero el público se renueva, diría Mirta Legrand, a quien estamos citando demasiado en este programa, pero bueno. Sí, bueno, todo cabe. Sí. Muy importante. Por supuesto que uno de los actos orgánicos más importantes que tenemos nosotros dentro de nuestra organización, y bueno, se llevó a cabo en Mar del Plata, donde sesionó durante 3 días, y bueno, por supuesto que más que importante y enriquecedor es el amplio informe que brinda nuestro secretario general, Guillermo Moser, que es quien encabeza nuestra federación, y bueno, y donde participamos los 41 sindicatos de todo el país, de Luz y Fuerza, y bueno, por supuesto que todo está basado en lo que es el futuro de la política, que puede venir con respecto al aspecto laboral, donde nos encontramos con candidatos que no dejan de manifestar de que acá tiene que haber una reforma laboral. Pareciera que fuera la receta ideal y nosotros la vemos como que es la más fácil en todo caso de poder ponerla en práctica, y por supuesto que nosotros nos oponemos totalmente. Y bueno, y lo otro es todo lo que acarrea a partir de ahí el deterioro salarial que existe, ¿no es cierto?, la desocupación, la precarización
Y bueno, y hoy el poder adquisitivo de los salarios de todos los trabajadores que está tan deteriorado que por ahí nos encontramos con que está por debajo de la línea de pobreza. Julio, para seguir la línea de lo que estás señalando, hay datos que llaman la atención, por lo menos. Se acaba de anunciar desde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, el INDEC, que la desocupación se mantiene en aproximadamente el 7%. En Río Cuarto ha caído a un 3%, estamos muy cerca de lo que estadísticamente se denomina pleno empleo. Ahora los niveles de pobreza se siguen incrementando, y otro dato que ha surgido en los últimos días, que se conoce ya con mucha precisión, es que la parte del león, como decíamos en nuestra editorial, se la siguen llevando los mismos de siempre. Es decir, mientras un 90% de los argentinos cada vez tenemos menos dinero en nuestro bolsillo y estamos cayendo en la pobreza aún teniendo trabajo formal, hay un sector que se la sigue llevando con pala mecánica a esta altura del partido. Sí, lo peor, Osvaldo, que creo que son los menos. Seguro, porque el porcentaje de la gente que está haciendo tanta diferencia, y que haya una actitud de mezquindad, porque creo que por ahí hay veces que es tan desmedido, tan desproporcionado la ambición de algunos, que si se ponen a ver no les alcanza la vida para poder disfrutar a lo mejor lo que están recaudando. Y nosotros, en el caso nuestro del movimiento obrero, de los trabajadores, de la sociedad en general, es todo lo contrario. Se hace todo lo posible para tratar de subsistir. Y ojalá que se pudiera lograr, ¿no es cierto?, estas intenciones que hay a partir del gobierno nacional de que la riqueza fuera un poco más distributiva. Y es un poco lo que nos enseñó quien ahora próximamente va a cumplir un aniversario de la muerte, que es el general Perón. Nosotros siempre decimos, respetando siempre la ideología política que puede tener toda la sociedad o el movimiento obrero, pero no podemos dejar de reconocer lo que fue en el aspecto social, un gobierno donde nos implantó un salario digno, donde nos dio las vacaciones pagas, donde tenemos hoy una jubilación, donde un régimen horario, o sea, dignificó el derecho del trabajo. Y hoy se ha deteriorado, lo han manoseado tanto, donde tuvimos una ley de contrato de trabajo que creo que es más que ejemplar a nivel internacional también. Y bueno, y en esto creo que no ponernos de acuerdo en la distribución de las riquezas es una actitud tan grande de mezquindad, pero por supuesto que esto uno no lo comparte, pero es el criterio que tienen los que tienen grandes riquezas, ¿no? Lo que llama la atención siempre, Julio, cuando uno hace referencia a la forma de distribución de los recursos que genera la propia sociedad, es que aun cuando, cito un caso, el año 2014, aun cuando el reparto haya sido equitativo entre capital y trabajo, en ese momento era 51% para el trabajo, 49% para el capital del Producto Bruto Interno, ¿no? Se repartía de esa manera, casi equitativa, que es el sueño histórico del peronismo, concretamente, o de los partidos más progresistas dentro del modelo capitalista, esto está claro. Aún en esos momentos, los sectores económicos más poderosos realmente tenían beneficios muy grandes. Lo vemos ahora, o sea, las empresas monopólicas en Argentina están ganando más dinero ahora que durante la época en la que gobernaba su admirado Mauricio. Y sin embargo, a ver, da la sensación de que reside una cuota de egoísmo absoluto en estos sectores. No es que quieran acumular más, sino que quieren que el otro tampoco tenga. Exacto, yo creo que es una actitud totalmente de mezquindad y creo que generó un mal acostumbramiento, porque por ahí hay veces de que no nos interesamos o no se le transmite a la gente de esto que sucedió en el gobierno anterior, donde unos pocos se llevaron, y no solamente eso, el deterioro que generaron y la pobreza que generaron dentro de nuestro país. Entonces hoy por ahí llama la atención de escuchar de algunos proyectos
donde nos están diciendo que tiene que haber una reforma, todo lo que hicieron, pero lo van a hacer con más velocidad. Entonces realmente es alarmante y ojalá que dentro de los otros lineamientos políticos haya distintas alternativas que realmente la interioricen a la gente y que se pueda llevar a cabo este tipo de cosas, porque acá hay una realidad. En estos 4 años creo que el retroceso que hubo en todos los aspectos para un país como el nuestro y es muy grande, nos va a llevar, saquemos la cuenta, por ahí hay veces que nos olvidamos de hablar que se tomó una deuda a 100 años. Entonces, más todo lo otro que hicieron, entonces creo que hoy tiene que haber un gesto por parte de quienes más tienen y que no suceda lo que está pasando en todo caso. Julio, movilización, gente en la calle y formación son los dos, quizás, las dos premisas del momento. Yo creo que previo a eso a lo mejor debería haber una predisposición o una voluntad de diálogo con todos los sectores, porque en algunos ámbitos gubernamentales esto no existe en definitiva hoy, cuando en realidad sería lo más importante, el hecho de agotar todas las instancias de diálogo y a partir de ahí entonces ver. ¿Por qué? Porque hoy en la sociedad uno tiene que ser respetuoso y hay quienes todavía o se les ha confundido que esto fue la herramienta que hubo por parte del movimiento obrero de la sociedad, de que cuando no había solución o respuesta a las necesidades, nos teníamos que manifestar. Pero previo a eso creo que es importante el hecho de que nos demos la posibilidad de dialogar. Siempre vamos a insistir en lo mismo. Nosotros los trabajadores no solamente tenemos la virtud de pedir, sino que también por ahí a lo mejor algo nos hemos preparado como para aportar algo en esto en beneficio de toda la gente y en todos los trabajadores y de la sociedad en general. En línea a lo que vos estás señalando, Julio, el sindicato está organizando un evento importante para dentro de pocos días. Sí, estamos en los preparativos de algo que creo que después de la pandemia nos viene bien. El 13 de julio es el Día del Trabajador de la Electricidad, nosotros lo tenemos por convenio. Y bueno, históricamente nosotros el fin de semana siguiente al 13 de julio organizamos la fiesta. Y bueno, ahora se va a hacer el día 23 de julio. Y bueno, donde el sindicato creo que después de estos 2 años que no nos dio la posibilidad de podernos juntar a esta gran familia de Luz y Fuerza, lo vamos a hacer. Y bueno, y esperemos de que sea un momento ameno y bueno, quizás las noticias en el aspecto gremial no van a ser los de lo más alentador en lo que podamos expresar esa noche en la fiesta, pero sí apostando a lo que es la unidad, el acompañamiento y realmente la participación. Nosotros estamos diciendo de que la organización se sostiene con la participación y la presencia de todos los compañeros afiliados. Es la manera de darle vida y de poder sostener lo que nos dejaron quienes nos antecedieron. Y también hay un evento, yo llamaría académico, si se quiere, con la abogada del sindicato. Sí, nosotros tenemos el estudio de la doctora Cristina Azócar, que ahora ya está fijada una fecha, el 6 de julio en el Salón Blanco. Se va a llevar a cabo una jornada de violencia laboral y bueno, donde va a haber varios disertantes importantes, entre ellos la doctora Cristina Azócar. Y bueno, y por supuesto que es más que importante hoy que está tan en el tapete el tema de la violencia laboral y todo esto, creo que sirve y bueno, es realmente, nosotros siempre hemos acompañado al Foro de Derecho del Trabajo que preside la doctora Azócar y bueno, creo que es un grupo que trabaja para los derechos de los trabajadores y eso para nosotros es más que beneficioso. ¿Será para todo público? Sí, hay que hacer una previa inscripción, creo que es, así que, pero en todo caso les vamos a acercar nosotros todas las instrucciones. Dale, Julio. Muchísimas gracias por tu presencia en este programa. Si querés completar tu participación, algo quedó pendiente. No, yo creo que estos temas que ustedes tratan es de tal importancia que por ahí requiere de hablar muchísimo. Nosotros creo que desde la óptica que tenemos
tanto desde la óptica de los abogados, de todos los funcionarios y de nosotros, las organizaciones sindicales, que nos den el espacio, es más que valorable. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. A vos. Julio Chávez, el titular del Sindicato de Luz y Fuerza de Río Cuarto, estuvo presente en esta 13ª edición de Historias del Presente. Esta tarde la Unirrío, la editorial de la Universidad Nacional de Río Cuarto, comienza a presentar las obras completas de Alfredo Terzaga, uno de los intelectuales más destacados surgidos en Río Cuarto del siglo XX. Hoy se va a presentar el tomo 1 de esas obras completas. Será a las 18 en la Biblioteca Popular Mariano Moreno. Le pedimos a un miembro de la SADE, un escritor riocuartense, abogado, ex convencional municipal, en algún momento también secretario de Cultura de la municipalidad, Gonzalo Otero Pizarro, que nos brinde una especie de semblanza de quién fue este riocuartense. Está homenajeado con el nombre de una calle de nuestra ciudad, ubicada en Banda Norte, pero queríamos conocer algo más de él. Gonzalo Otero Pizarro. Buenos días. Este sábado, hoy mismo, 25 de julio, a las 18 horas, en la Biblioteca Mariano Moreno, se va a presentar una obra muy importante. Es el primer tomo de las obras completas de Alfredo Terzaga. Como muchos saben, Terzaga nació en Río Cuarto en el año 1920. Radicado desde muy joven en la ciudad de Córdoba, desarrolló allí su actividad intelectual intensa, tan intensa que abarca la docencia, el periodismo gráfico y radiofónico, la dirección de revistas y periódicos, la colaboración en editoriales con estudios y traducciones propias, la escritura de numerosos libros y la creación artística, plástica. Fue profesor de Historia del Arte en la Escuela de Arte Provincial José Figueroa Alcorta. A fines de la década del 50 promovió y difundió revistas y periódicos de contenido político y literario, tales como Parábola, Discusión y Crisis, la recordada Crisis. Hasta 1959 dirigió el vespertino Orientación y fue un activo colaborador de la revista Todo es Historia. Asimismo, entre 1951 y 61 dirigió para la editorial Asandri la colección Campana de Fuego. Entre 1970 y 1973 participó como columnista invitado en programas de difusión cultural e histórica transmitidos por Radio Municipal y Radio Universidad de Córdoba. Sus artículos referidos sobre todo a la historia nacional se publicaron en los diarios La Voz del Interior, Córdoba y El Liberal de Santiago del Estero, además de Clarín de Buenos Aires. En 1965, la revista literaria francesa Allures publicó en París su estudio sobre la vida y obra de Jean Rimbaud. Realizó óleos al estilo cubista, dibujos a lápiz y xilografías. Escribió poesía y murió en Córdoba el 29 de julio de 1974. Este es un breve, pequeño resumen de lo que fue la vida de Alfredo Terzaga. Y esta es la primera vez que una universidad nacional va a publicar las obras completas de un escritor de pensamiento nacional. El primer tomo se va a presentar, como dijimos, hoy mismo a las 18 horas en la Biblioteca Moreno, y el primer tomo está dedicado a todas sus obras literarias, a todo lo que escribió referido a la literatura. Creo que es una oportunidad que todo riocuartense debe aprovechar para compartir. 94.7 PM Río.
A Córdoba la construimos todos los días. El gobernador Juan Schiaretti habilitó la red de gas natural para la empresa número 500 que se suma al programa Conectar Gas Industria. Esto fue posible por la obra de red de gasoductos troncales que el gobierno de la provincia ejecutó y permitirá que muchas empresas se conecten. Una inversión que generará más puestos de trabajo para los cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Para que salgas de casa y te transformes en público, espectáculos. Otra interesante propuesta para hoy sábado lo constituye la puesta en escena de la obra La Cruz Caída, o La historia se construye desde los muertos. Esta obra pertenece al director y dramaturgo Cristian Durban y será presentada a las 21 en la Sala Mascaviento, en Avenida Marconi 727. La Cruz Caída cuenta la historia de Romualdo, quien trabaja en un cementerio municipal adquirido por un grupo privado y que es compartido por 2 pueblos. Así aparece la imagen que fue tomando forma y que tiene que ver con la situación pandémica, una visión vital sobre la muerte, inmortal sobre la vida. La Cruz Caída, como dijimos, tiene como libreto y dirección a cargo de Cristian Durban y en escena estará Ariel Martínez Morán. Como músico en escena, Enrico Barbisi. Para no perderse entonces esta propuesta del director y dramaturgo Cristian Durban, La Cruz Caída, hoy a las 21 en la Sala Mascaviento, Avenida Guillermo Marconi 727. En el aire 94.7, la radio que suena con vos. A propósito de este anuncio que acaba de efectuar Norma Cuesta, Cristian Durban, que es un viejo compañero de estudios en la Universidad Nacional de Río Cuarto, tanto mío como de Norma, dicho sea de paso, nos ha mandado este audio para contarnos algo más de la obra que se presenta esta noche en el Mascaviento. Hola, muy buen mediodía, querido equipo y querida audiencia. Soy Cristian Durban, autor y director de La Cruz Caída, y quiero invitarles muy especialmente para compartir este viaje y esta experiencia como espectadores y espectadoras el sábado 25 de junio a las 21 horas en Mascaviento y poder vivenciar esta obra, esta propuesta que tiene que ver con la historia de un pueblo del interior de Córdoba que en plena pandemia es adquirido por un grupo privado. Y todo sucede en el momento de la inauguración con su protagonista Romualdo, que es el operario del cementerio, que lo han contratado para dejar todo listo para la inauguración. Y Romualdo allí se junta con el dueño y todo sucede o todo puede suceder. No quiero adelantarles nada más. La idea es que ustedes vengan a vivir, insisto, esta experiencia interactiva, La Cruz Caída, en la que participan Ariel Martínez Morán como protagonista y Enrico Barbisi como coprotagonista haciendo su música en vivo, con el leitmotiv, la música de la obra, sus sonidos, sus melodías. Será y es un inmenso placer. Para mí Río Cuarto es casi mi cuna y mi segunda casa, y estar regresando a Río Cuarto después de tantos años con un trabajo propio me llena de orgullo, de felicidad, de agradecimiento y de mucha emoción. Así que bueno, la invitación está servida. Sábado 25 de junio, Mascaviento, entradas anticipadas. Queda poco espacio, pocos lugares, así que a reservar y nos vemos allí. Gracias nuevamente a la gente de la radio y a toda la audiencia, que es la que hace que esto sea posible. Estábamos escuchando entonces a Cristian Durban, el director responsable de esta obra que se presenta a partir de las 21 en el Mascaviento. Vaya, realmente va a pasar un muy buen momento, tal como recomendaba también Norma Cuesta.
Llega el momento de irnos nuevamente a Colombia, pero esta vez para disfrutar del humor que nos traen nuestros viejos amigos. Se llaman en realidad Mario Vázquez y José David Ruiz Álvarez, pero ustedes y nosotros los conocemos como los misteriosos R&R. Las reflexiones peripatéticas de los doctores Rictus y Rufus. ¿El qué? Buenas noches, mi doctor. ¿Cómo lo recibe esta graciosa noche? Mi doctor, ahora ya no tan noche porque acaba de iluminarse todo el ambiente con la luz que emana su sabiduría, si me permite expresarlo en esos términos. Muchas gracias, mi doctor. Vale decir que este espacio ya estaba iluminado por la suya. Sí, pero usted sabe que, ya sabe el temor de siempre, que a veces tememos que esto de ser el faro de sabiduría para el mundo, ¿será que provoca ceguera? Probablemente, ¿no? Probablemente, mi doctor, pero afortunadamente... Porque hay personas que aún no nos creen, pero bueno, usted sabe, incrédulos ha habido toda la vida. Afortunadamente, mi doctor, digamos que la cuestión de la ceguera es para los demás, no para nosotros. Ni la suya produce ceguera en mí, ni la mía produce ceguera en usted. Ya los otros que vean cómo se defienden con sus ojos. Exactamente. Sí, mi doctor. Ya sabe, mi doctor, lo que dice el refrán, aquello de que ojos que no ven no van a aprender nunca de nosotros. Tal cual, mi doctor, y corazón que tampoco presiente. A ver, mi doctor, yo vengo por aquí... pensando en una cosita que me tiene un poco, ¿cómo decirlo, mi doctor? Incómodo. Usted sabe que yo tengo una cierta afición por revisar lo que podríamos llamar, ¿cómo decirlo? Populus cognoscitum, el conocimiento popular, mi doctor. A mí me parece que eso ha sido siempre una gran fuente de inspiración para los que pues ya de nacimiento estamos inspirados. Entonces quisiera que usted me ayudara a examinar precisamente una pieza de ese cognoscitum que me parece tremendamente interesante. Por favor, desenfúndela, con perdón de la palabra, y le vemos la pieza. Muy bien, pues resulta que en tierras que no nos son ajenas tienen una cierta creencia, algo interesante, mi doctor, y que yo creo que tiene mucha validez y que precisamente quisiera que aquí en esta mesa pudiéramos probarla científicamente. Ese es el término exacto. Yo ya estoy prácticamente convencido de que esa pieza de Populus Cognoscitum es cierta. Solamente necesitamos que aquí en esta mesa la saquemos en limpio. La cuestión es la siguiente: en estas tierras acostumbran en el 31 de diciembre de cada año utilizar ropa interior de color amarillo para llamar las riquezas. ¿Qué opina, mi doctor? ¿Cómo hacemos para darle credibilidad científica a este asunto? Bueno, yo sé que usted está, como me dice, está estudiando el tema, y basta simplemente con que yo le confirme que sus teorías son acertadas para que ya no necesitemos de nadie más. Estaba pensando, antes de llegar a ese punto, que es muy interesante y ha sido preocupación de muchos filósofos y muchos científicos durante años, que usted decía que son costumbres en tierras que no nos son ajenas, y se acostumbra a decir mucho, ya que hablaba de la parte popular, a tierras que son propias, no son ajenas, son propias. Ahora, yo no he encontrado nunca el espacio jurídico donde podemos ir a reclamar, porque si decimos que son tierras nuestras, pero en realidad nunca hemos tomado posesión de las mismas, digamos. Es algo que también me ha preocupado, no al nivel, por supuesto, de esto, que es mucho más trascendental, y
Y efectivamente es ustedes sabemos, es una costumbre que se suele aplicar según el calendario también, según las creencias, según las latitudes, el emplear esa ropa interior amarilla para llamar la suerte, lo cual tiene toda una connotación muy, muy interesante, puesto que creo que es ¿cómo le voy a decir? Eso fue una profecía que está escrita en unos textos que tengo yo en casa. Algún día le muestro los textos en una lengua que hace poquito he logrado terminar de traducir, porque era una lengua de una cultura precolombina ya extinta, y es que descubrí con el análisis que en realidad quien impuso esa costumbre proviene efectivamente de una profecía muy, 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 muy cierta, pero que lamentablemente el explorador que que es un pariente mío, por cierto, de mi familia, ustedes saben que desciendo de exploradores, este explorador en la selva había encontrado esta cultura precolombina, encontró el texto donde estaba escrita la instrucción, pero también encontró, cuando se estaba llevando la instrucción, encontró que esta cultura precolombina tenía ciertas costumbres caníbales. Se tuvo que salir corriendo básicamente y se trajo la instrucción, pero solamente hasta la mitad, porque faltaba. Y eso fue un problema que lamentablemente ya no lo podemos remediar. Está absolutamente comprobado que la ropa interior llama a la suerte, pero hay que exhibirla. Es decir, no sirve de nada, si usted comprenderá, no tiene sentido físico, usted que maneja la física, ponerse una ropa interior del color que a usted le guste, pero tenerla como ropa interior. Es que esta cultura no usaban pantalones, o sea, ellos andaban así en taparrabos y, con perdón la palabra, y eran de color amarillo, y eso le llamaba a la suerte, le llamaba a los enemigos, llamaba a los mosquitos, llamaba a todo el mundo. Pero se llevó la mitad de la receta, o sea, era cierto, hay que ponerse la ropa interior, pero quitarse los pantalones, mi doctor. Esa es la única manera que va a llegar rápido la suerte, la policía, los vecinos, pero no tiene sentido ponerse la ropa interior como ropa interior. Esa sería mi conclusión, que no sé si le ayuda un poquito a redondear ese artículo que veo que está escribiendo. Usted tiene esa facilidad, con un lápiz y un papel veo que ya va por las conclusiones. Sí, inclusive yo me sirvo a mí mismo de referee. No, interesantísimo, mi doctor. Esa parte yo creo que no la sentía venir. Algo en el aire yo creo que había visto yo, presentido un poquito, pero no la tenía muy, muy, muy concreta. Está excelente, o sea, la cuestión, en definitiva, el 31 de diciembre, entonces lo que toca es semidesnudarse. Básicamente su conclusión. Comencemos la campaña, mi doctor. Muy bien, mi doctor. Muchas gracias, como siempre. Toda una luminaria. En el aire, FM Río. Mirá si con la colilla de un cigarrillo vas a provocar un incendio. Eso es un verso de la cara china. ¿O qué? ¿Me vas a decir que con la brasa de un asadito vas a quemar media provincia? Deja, por favor. Si salís al campo y salís sin conciencia, mejor quédate en tu casa. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto, no hagas asados en zonas prohibidas, no quemes pastizales. Conciencia de Fuego. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. El gobierno de Río Cuarto, en conjunto con el gobierno de la provincia, procedieron a la apertura de sobres de la licitación pública para la realización del tendido de redes de cloacas en 5 barrios de la ciudad. Más de 1000 familias de diferentes sectores de Barrio Alberdi y Banda Norte contarán con el servicio de desagües cloacales domiciliarios. La inversión en saneamiento urbano mejora la calidad de vida de la sociedad y hace de Río Cuarto una ciudad más sostenible. Hemos, la mejor agua del país. Nueva edición del Café Científico de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Un mundo desconocido bajo el agua, diversidad microscópica, a cargo de Luciana Civils Martina, Julieta Lucero y Enzo Pereira. El miércoles 29
en el Instituto Secundario General San Martín de Ucacha. También se abordarán los aportes de las ciencias sociales en los conflictos socioambientales. Análisis de Eugenia Isidro y Nicolás Forlani. Programa de comunicación y popularización de la ciencia, la tecnología y la innovación de la Secretaría de Ciencia y Técnica. Para que salgas de casa y te transformes en público, espectáculos. Para mañana domingo una excelente convocatoria es la que nos ofrece Nahuel Penisi a solas. Esto será en el Teatro Municipal a las 19:30 horas. Este popular cantautor e intérprete argentino presentará el concierto íntimo a solas. Las entradas tienen un costo de 3.300, 3.000 y 2.650. Recordamos que Nahuel Penisi es un talentoso guitarrista, cantante y compositor que se ha transformado en uno de los intérpretes más importantes de Argentina y que así llega a nuestro escenario local. Mientras sigue promocionando su tercer álbum de estudio, Renacer, con un trabajo de nivel internacional, producido por Julio Reyes Copello, productor de Ricky Martin, Alejandro Sanz, Pablo Alborán y otros. Álbum que también contó con la participación de Abel Pintos en la canción Mundo, producida por el mismísimo Nahuel Penisi. Completan este trabajo canciones como Compañera, dedicada a su madre, Universo Paralelo, que alcanzó el 1.000.000 de vistas, y algunas perlas musicales que nos invitan a descubrir y disfrutar de este disco. Entonces la convocatoria para mañana domingo a las 19:30 en el Teatro Municipal, Nahuel Penisi a solas. 11:15 de la mañana recibimos en nuestro espacio de Historias del Presente a la titular del Colegio de Psicopedagogos de Río Cuarto, doctora Soraya Rayet. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buen día, Osvaldo. Te voy a pedir que te acerques más al micrófono. Hemos evolucionado tecnológicamente, pero bueno, obviamente hay que estar lo más cerca posible. ¿Qué tal, Soraya? Bueno, esta semana de alguna manera, primero, saltaron un montón de prejuicios cuando se produjo un hecho accidental en un colegio importante de la ciudad, un colegio privado. En un primer momento se preguntó la gente si esto se trataba de un hecho provocado, un hecho de violencia. Inmediatamente surgieron todos los preconceptos sociales que existen. Bueno, a ver, ¿cómo podemos hablar de este tema que finalmente se reveló que es accidental? Pero todos los accidentes tienen también un origen provocado, si se quiere. Bueno, un accidente, pero porque también se estaba jugando con elementos peligrosos. Sí, exactamente. Y bueno, y tomo tus palabras, y en esto de preconceptos yo estoy pensando justamente en los prejuicios. Somos una sociedad regida por prejuicios, que en realidad los prejuicios no estarían mal, porque es un juicio que hacemos antes de algo. Qué sé yo, voy a cruzar la calle y tengo que mirar de qué lado vienen los autos. Ese es un prejuicio, ¿sí? Pero acá nos estamos refiriendo justamente a los prejuicios que dañan, que no nos permiten crecer ni como ciudadanos ni desplegar realmente la humanidad, ¿no? Y escuchándote también me parece muy interesante hacer una diferenciación entre dos conceptos que los utilizamos como sinónimos, que son agresividad y violencia. La violencia es cultural, es aprendida.
La agresividad es inherente al ser humano, es biológico, viene en nuestra carga genética, ¿sí? Por eso hay personas que van a ser más o menos agresivas, pero la agresividad está presente en todos. En este caso particular al que te estás refiriendo, está bien que se pudo detectar y desarrollar y aclarar la situación justamente para derribar estos prejuicios y pensar en el juego que hacen los niños y también los adolescentes y muchas veces los adultos con herramientas que terminan siendo armas, ¿sí? No necesariamente un arma de fuego, un cuchillo, una cuchillita, un cúter, ¿sí? Un fósforo, alcohol, o sea, hay un montón de elementos que están al alcance de los niños, que son los famosos accidentes domésticos, que terminan en actos que ponen en riesgo la integridad física de la persona y en algunos casos la muerte. Convengamos que, a ver, para quienes tenemos ya algunos años, no vamos a decir cuántos, no, por favor. Lo cierto es que cuando miramos ahora cómo se intenta proteger a los más chicos de ciertos objetos que pueden causarle daño, uno termina reconociendo que es de alguna manera un sobreviviente digamos, al contexto en el cual uno desarrolló su niñez. Estoy pensando, digamos, íbamos a la escuela con trinchetas. Está bien, no eran ni cuchillos ni armas de fuego, pero bueno, también eran elementos riesgosos hasta para nosotros mismos. Es más, hasta nos lastimábamos así, utilizando algunos elementos que llevábamos a la escuela. Y bueno, pero eso formaba parte de nuestros útiles. Osvaldo, me haces acordar, por eso no vamos a decir la edad, pero bueno, nos van a picar el boleto. En mi pueblito íbamos a la escuela y las estufas eran a querosén. Y estaba todo muy bien organizadito. Entonces una semana nos tocaba a 5 niños, otra semana a otros 5 llevar 1 litro de querosén. ¿Y en qué lo llevamos? En la botella de vidrio. Y a nadie se le caía la botella, o se habrá roto alguna botella, pero no era el común denominador romper botellas. Y también mientras te escuchaba pensaba en los sifones, que no estaban los sifones plásticos, estaban los grandes accidentes que han pasado con los sifones de vidrio grueso sin protección. La protección llegó después. Digo, en esto como humanidad, en el ir aprendiendo de los dos, aprendiendo con H en el medio, de estas medidas que nos cuidan. Esto es prevención. Cuando hablamos de prevención, de promoción de la salud, nos estamos refiriendo a todas estas pequeñas, grandes acciones que hacen que la sociedad sea menos violenta, porque como decíamos hace un ratito, es cultural y es aprendido, ¿sí? Entonces el Estado municipal, provincial, nacional, las instituciones como las escuelas, las vecinales, tienen un poder enorme para poder modificar justamente estos aprendizajes o estos malos aprendizajes que como humanos vamos adquiriendo. Pero es verdad que somos sobrevivientes. Sí, uno recuerda incluso algo. A ver, a mí se me vienen a la memoria figuritas que eran de chapa. Eran de chapa. Y era la chapa más berreta y oxidable que se pueden ustedes imaginar. Y lastimaban cuando uno, qué sé yo, se sentaba, las tenía en el bolsillo y se sentaba, bueno, se producían accidentes. Y sin embargo, bueno, esto, digamos, decimos, sobrevivimos a eso. Sí, es cierto. Ahora, los accidentes que se han producido y tal vez no tenían tanta difusión, tienen que haber sido más de uno. Sí, por supuesto, por supuesto. Y me haces pensar en los sobrevivientes de estas generaciones, ¿no? Porque cambian las herramientas, pero en esto de las redes sociales y el altísimo riesgo al que están expuestos los niños y los adolescentes, incluso los mismos adultos, por confianza, por inocencia, ¿sí? Entonces estas también son herramientas muy peligrosas, que aunque se van poniendo filtros y los padres
pueden cuidar, los docentes podemos asesorar. Lo importante es la fortaleza yoica, que el niño aprenda y que tome conciencia de que los adultos vamos a cuidarlo, pero tiene que cuidarse por sí mismo, ¿sí? Con una red de contención que acompaña, pero porque no vamos a poder estar todo el tiempo al lado de ellos, ¿sí? Entonces esto de poder brindarles herramientas y que tomen conciencia frente a esto. ¿Juego o no juego? ¿Tiro el cuchillito o no tiro el cuchillito? ¿Corto la fruta adentro del tupper y en un rinconcito y guardo mi cuchillito? ¿Es necesario que lleve el cuchillito? Ya llevo la fruta cortada, ¿no? Sobre este propósito, ¿a qué edad los chicos ya empiezan de alguna manera a... Hay un momento en que los chicos empiezan a reclamar independencia. ¿En qué momento es bueno que, los padres sean capaces de irle dando libertad? Mira, para serte sincera y amplia, empieza ya desde la panza, desde el proyecto de vida que una pareja le va a dar a ese nuevo ser, ¿sí? Bueno, a veces vienen accidentalmente, pero una vez que la pareja se entera, esto de tomar conciencia que están formando y creando una nueva vida, ¿sí? Entonces, hay todo un proceso donde los padres cuidan, pero no sobrecuidan o sobreprotegen. Es una manera desde pequeñitos de ir dándoles esta independencia, que los padres la van ganando en su propia confianza. Porque es muy raro que alguien que no tiene confianza en sí mismo le pueda dar confianza a su hija o a su hijo, ¿sí? Confianza en el sentido de muchos temores. A mí me gusta destacar siempre que el miedo es un sentimiento que nos acompaña como humanos y en buena hora que nos acompaña y es un buen compañero. El problema es cuando el miedo, que es mío, mide el doble de lo que mido yo. Entonces me anula. Pero un miedo que puedo regular me permite hacer un montón de hechos o vivir acontecimientos con cuidado, con cautela, con precaución, pero no perderme la oportunidad de vivirlos. Y si mi miedo no lo puedo manejar, pues tendré que pedir ayuda, hablar con mis padres, hablar con los profesores, hablar con gente de mi confianza, con gente que sé que me va a entender y que no se va a burlar, porque en esta sociedad tan agresiva y violenta, muchas veces los niños y los adolescentes especialmente no hablan por justamente el temor a la burla. Estaba pensando sobre esto, uno recuerda, vuelvo a repetir, sin mencionar la edad, pero bueno, uno cuando tenía 12, 13 años, iba a jugar a lugares que, digamos, se consideraban peligrosos en su momento, pero iba solo, iba solo en bici. Y es más, probablemente dejaba la bici tirada al costado de la cancha, aún en esos sitios que estaban estigmatizados socialmente. Hoy imaginar que a un chico lo dejen ir solo a determinados lugares y que tenga que volverse caminando o en bici, a ver, es producto de que hemos tomado conciencia o que realmente la sociedad es más peligrosa que antes. Mira, es un poquito de todo, ¿no? Porque mientras te escuchaba pensaba, por ejemplo, ¿desde cuándo los pobres se volvieron peligrosos? Y desde los 90 nos hicieron creer eso, porque el pobre era pobre porque le falta, o sigue siendo pobre porque le faltan algunos recursos para vivir medianamente bien. Pero es buena gente, tiene buena fibra, pero nos hicieron creer. Y del otro lado, si dicen, vos sos el ladrón, vos sos la mala persona, uno termina creyéndose lo que te hacen creer que sos, ¿sí? O como los niños cuando decís, sos un burro, no entendés, ¿por qué te pones así? Sos el peor de mis hijos, o sea, y termina creyéndoselo si uno se encarga de regar y abonar esa idea, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho por ahí, cuando tengo tiempo, me meto un poco en las redes, que hay muchos papás hoy que están acompañando a sus hijos al campito, al terreno de la vuelta de casa, donde pueden experimentar, qué sé yo, ver las hormigas que se mueven tranquilamente, ver, no sé, otro bichito, y se juntan con otros niños, pero los padres los acompañan y los dejan.
Y después permiten que el niño vaya solo y como la distancia miran y ya conocen el territorio y hay otros adultos, qué sé yo, el kiosquero, la verdulera, que observan y miran cómo nos pasaba a nosotros también. Porque hemos sido sobrevivientes, pero si hacíamos algo mal se cruzaba el gomero de la esquina y nos retaba como si fuera nuestro padre. Y a nuestro padre no se le hubiese ocurrido ir a pelear con el gomero, al contrario, iba y le agradecía al gomero. O sea, han cambiado muchos valores. Estamos viviendo una crisis axiológica muy grande a nivel mundial ya desde hace varias décadas. Países del primer mundo ya están de vuelta y nosotros todavía venimos con los últimos coletazos. La modernidad también nos ha traído muchas más inseguridades, si se quiere. Cuento una anécdota para que reflexionemos juntos. La semana anterior estaba en Villa General Belgrano, estuvimos charlando con un matrimonio de Los Reartes. En realidad es un matrimonio muy joven, porteño, que huyó de la capital y está en Los Reartes, y lo que comentaba como gran diferencia es que podía dejarlo a los chicos en las plazas, solos, horas, chicos chiquitos, ¿no es cierto? Horas, porque sabía que, digamos, el conjunto de la sociedad lo estaba cuidando. Sí. Ahora eso ya no lo podían hacer en Villa General Belgrano. Claro. Mucho menos en una jornada, sí. en un fin de semana largo, sí. O en el verano. O en el verano, en el cual obviamente Villa General Belgrano estaba desbordado. A ver, tenemos que recuperar esa idea de volver a los pueblos chicos, como decía una vieja canción. Sí, me haces pensar, en mi pueblito sigue exactamente igual. Por supuesto que han tomado algunas medidas de seguridad por otras cuestiones, pero los niños hacen eso, como hacía yo cuando era chica, a unas cuadras del club, a otras cuadras la escuela, y era como el barrio grande, digamos, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que recuperar es el respeto por el otro y la conciencia de que somos adultos y tenemos que ser adultos responsables, porque en esta crisis axiológica es como hasta nos han hecho creer que somos enemigos. Los padres de los docentes de los padres o de los tíos, de la familia, hasta de los mismos niños. Digo, todo eso hay que recuperarlo como sociedad, ¿no? En esto de la construcción de ciudadanía desde la humanidad. Y me hiciste pensar en este matrimonio joven que está en Los Reartes, con algo que te dije recién con respecto a esto de crear la confianza en nuestros niños desde la panza, desde el proyecto de esta nueva vida, que tiene es volver a las raíces, a los orígenes, justamente a los pueblos dueños de estas tierras que vivían así. Claro, ellos lo que comentaban, que vivían en Buenos Aires, muy cerca del obelisco, en un departamento, sin conocer ni siquiera quién es, y sin conocer al vecino de al lado, porque la verdad es una sociedad anónima la que de alguna manera cohabita en muchos edificios enormes de la capital federal. Acá mismo también. Acá mismo. Sí, a una cuadrita, ¿no? Sí. Ahora ya vamos a hacer una pequeñísima pausa en esta charla para hablar de otro hecho violento que se produjo la semana pasada en el seno del ejército argentino. Le costó la vida a un subteniente de nuestra región. Roberto Aguilera traza un paralelo entre lo sucedido hace pocos días y lo que sucedió hace 30 años con la muerte del soldado Carrasco, que derivó en su momento en la eliminación del servicio militar obligatorio. Lo escuchamos a Roberto. Hola, buenos días a toda la audiencia de Historias del Presente. En este caso vamos a hablar del subteniente Chirino y su asesinato, y lo vamos a hacer en el marco de algunos hechos similares que han pasado a lo largo de la democracia. Corría la década del 90 y Omar Carrasco, en un cuartel de Zapala, un soldado conscripto de 19 años, era brutalmente asesinado a puñetazos y patadas, y después su cuerpo enterrado con el propósito de
que no se descubriera qué había pasado con él. Han pasado los años y esas prácticas, por lo que uno escucha habitualmente, por lo que escucha en el caso del subteniente Chirino y de sus compañeros, se han mantenido en el tiempo. Por esto mismo llama mucho la atención el silencio de muchísimos dirigentes políticos y sociales frente a la gravedad de esta nueva muerte. También llama la atención los eufemismos que usan los medios más importantes y algunos no tan importantes que no hablan del caso o hablan con eufemismos como bautismo, bienvenida, todo para tapar un hecho de una gravedad inusitada. Algunas instituciones deben hacer la autopurificación de todas estas prácticas abusivas, terribles, de estas torturas, que repito, seguramente conocemos los casos más graves, pero hay muchísimos otros casos, por lo que plantean los mismos actores que han participado de los mismos, ¿no? Por eso, desde este espacio, instamos a que se revea esto, el papel también de los medios, el papel de los funcionarios políticos que no se han expresado con firmeza frente a esta gravedad de esta nueva muerte. Y bueno, y seguramente también le pedimos a Dios que toque el corazón nuestro para jugarnos en un sentido amplio de la palabra, para que cuando pasen estas cuestiones lo sepamos decir, denunciar, y sobre todo los que están participando de estas mismas aberraciones puedan darse cuenta de que no es lo correcto, de que está pésimamente mal y que son prácticas vomitivas. Incluso esta práctica que han llevado a cabo de hacerse pagar el almuerzo, la bebida, los cigarrillos, también entra en otra categoría, una categoría innombrable, mejor dicho, se podría decir, porque realmente no tiene sentido o tiene un sentido totalmente nefasto. Que la gente haya visto estas prácticas y no lo haya denunciado es algo que como sociedad debemos hacerlo. Por la memoria del soldado Carrasco, por la memoria del subteniente Chirino, es hora ya que el ejército argentino se incorpore a la vida social de la democracia, de la república, y tome cartas en el asunto para autopurificarse y desterrar estas prácticas nefastas de su vida. Muchísimas gracias. 94.7 FM Río. Estamos aquí compartiendo esta mañana de Historias del Presente, edición número 13. Nos estábamos riendo fuera de micrófono con Soraya Rayel, la titular del Colegio de Psicopedagogos de Río Cuarto, porque yo primero tomé el barbijo y me lo estaba colocando como la costumbre de 2 años. Esto también forma parte de un aprendizaje cultural, ¿no? Ya se hizo un hábito. Claro, y los hábitos a veces son inmanejables, ¿no es cierto? Soraya, vamos a marcar bien la diferencia entre violencia y agresividad. Sí. ¿Cómo los podemos diferenciar claramente? Sí. Para también, ¿no es cierto?, no estigmatizar. Sí. Normalmente se utilizan como sinónimos, pero la radio cumple una función educativa y lo que queremos aclarar en este momento es que la violencia es cultural, la violencia se aprende, se convive en ámbitos y en espacios violentos. La agresividad es inherente, es propia, es particular y singular del ser humano, ¿sí? Si queremos hasta como de los animales. ¿Por qué tenemos esta parte agresiva? Para defendernos. Pero es verdad que vamos a encontrarnos con humanos más agresivos o menos agresivos. ¿Cómo se maneja? Que un poco también te contaba recién fuera del aire, en el caso de pacientes que particularmente atiendo, y el motivo de consulta es la agresividad, esto de poder que ellos tomen conciencia de esta agresividad, puedan explicarme
cómo lo vivencian. Uno, por ejemplo, dice yo veo todo negro y ya como que se pierde, y el otro dice yo veo todo rojo, que justamente son colores violentos, de muerte, de sangre, ¿no? Bueno, después de mucho tiempo de trabajar, gente joven, y me parece loable que los padres hayan tomado conciencia de esta agresividad alta en sus hijos para empezar un tratamiento. Entonces ellos van sintiendo cuando le está subiendo eso negro o eso rojo, y pueden detenerse, pueden pensar, pueden responder de otra manera. Pero eso, como hablábamos recién del hábito del barbijo, después de 2 años y medio, ya es un acto reflejo, uno hace el movimiento. Bueno, esto también lleva un tiempo, no es que se puede modificar de un día para el otro, o con 2 meses o 5 meses, ¿no? Porque es inherente al ser humano. De hecho, conocemos casos de niños o de adolescentes con un nivel de agresividad bajo, mínimo, como la norma, digamos, la normalidad de la población, si no estaríamos en las cavernas, y un buen día tiene una explosión y uno no se explica cómo, qué es lo que pasó. Bueno, hubo un detonante que elevó ese nivel bajo de agresividad y terminan, como vemos en, por ejemplo, estos últimos actos de violencia con armas de fuego en Estados Unidos, ¿sí? O acá mismo en Argentina, algunos casos que hemos tenido de estudiantes silenciosos, tranquilos, buenos estudiantes, y que un buen día tuvieron una explosión y dañaron a varios de sus compañeros. Dejando de lado los casos patológicos, ¿la agresividad se puede controlar entonces? Sí, la agresividad no es patología, porque todos lo tenemos. El problema es cuando el nivel es muy alto y se manifiesta, ¿sí?, seguido de distintas formas, poniendo en riesgo la vida de terceros y la propia vida, porque llega un punto donde la agresividad se vuelve hacia sí mismo. Frente a un hecho como el que sucedió en el Colegio San Ignacio, ¿cuál debería ser la reacción de las autoridades de la escuela? Yo creo que, no sé qué habrán hecho, pero supongo que es lo que por sentido común se hace, ni minimizar el caso, ni maximizarlo, ¿sí? Hablar desde el principio de realidad, diríamos los psicoanalistas, qué es lo que pasó, analizar la situación, como cuando uno analiza una foto o parte de una película, y sobre esa situación el aprendizaje que queda, ¿no? Entonces, como decíamos recién, a lo mejor la fruta ya la lleva cortada, o cuando se utilizan los cuchillitos, se utiliza eso y no se juega con el cuchillo, ¿sí? Supongo que deben haber actuado así. O llevar cuchillos de plástico por ahí, no, sí, no necesariamente. Bueno, pero viste que el cuchillito de plástico también, sí, lo rompen y es más peligroso todavía que el filito que tiene industrialmente. Pero ahí ya estaremos hablando de violencia. Y agresividad también, porque hay algo de adentro que lo lleva a romper para poder hacer más daño. Soraya, muchísimas gracias. Cumplimos con respecto al tema del tiempo. Muchísimas gracias. Que disfrutes lo que queda del fin de semana. Muchas gracias. Salud y alegrías para todos. Soraya Racel, la titular del Colegio de Psicopedagogos de Río Cuarto. Pronto la vamos a tener aquí hablando en términos institucionales del colegio. En algún momento seguramente lo vamos a hacer. Porque, bueno, hay deseos de independencia. Totalmente. Bueno, sobre eso vamos a estar hablando seguramente en una próxima edición. Un tema que ha derivado también, no sé si querés decir algo. No, agradecerte solamente. Bueno, gracias a vos. Un tema que ha derivado también en hechos de violencia ha sido el tema de la falta de gasoil en las estaciones de servicio de la ciudad, la región, el país en su conjunto. Marcelo Espíndola integra el sindicato de petroleros de la ciudad, de la provincia de Córdoba, que es el que abarca a los empleados de las estaciones de servicio. Él mismo ha tenido que protagonizar de alguna manera un acto de violencia porque, bueno, no hay gasoil. Y este es un tema sobre el cual
algunos funcionarios que no funcionan deberían poner la cara, por lo menos, y explicar por qué sucede lo que sucede. Marcelo Espíndola, lo escuchamos en su respuesta a cómo se sienten ellos como trabajadores frente a lo que está sucediendo. Ahora, la verdad que la situación del tema del gasoil ha sido muy preocupante. Realmente llevamos más de 90 días de faltante de combustible en el país, y bueno, sumado ahora también que ha empezado también a faltar el tema de las naftas por el paro que se está dando en Rosario. Así que bueno, la verdad que muy preocupado. Eso trajo aparejado hechos de violencia en distintas estaciones de servicio, donde realmente, bueno, yo también fui una parte. Se bajó un día un paro de las gomas cuando le dije a uno de los choferes de un camión de que realmente le dábamos 50 litros de gasoil, y me dice: no me alcanza para nada, dice: te voy a dar con un palo. Bueno, dice, le digo: pegame lo que vos quieras. Le digo: no, nos vamos a bollar a palo entre los dos, le digo, pero el gasoil no lo podía llevar porque físicamente el gasoil no existe. Y eso es lo que quiero dejar, realmente toda la audiencia sepa que hay en muchísimas estaciones de servicio nunca hubo sobrante de gasoil. Si se ha impuesto el tema del cupo fue por una necesidad de prolongar en día el despacho de 50 o 100 litros como para seguir despachando y que haya afluencia de público a la estación de servicio, pero fueron, yo creo que muy pocas las que se reservaron en el gasoil esperando realmente un aumento. La verdad que en ese caso no hemos tenido conocimiento de que hubo acumulación de gasoil de parte de las estaciones de servicio guardada y que no han querido vender. La verdad es que eso trajo aparejado muchísimos inconvenientes a nosotros, que por ahí nos exponen y que damos la cara realmente con los clientes, y bueno, estamos todo el año viendo la posibilidad de vender para realmente cubrir nuestras necesidades, y bueno, el tema del trabajo para salvaguardar nuestras fuentes laborales, y que realmente este faltante de combustible trajo aparejado por ahí situaciones muy peligrosas. La verdad que no comprendemos por ahí el tema del faltante, por el hecho de que creemos de que la guerra de Ucrania, por más que tenga realmente la globalización, que también estamos realmente en desacuerdo, que yo creo que la globalización al país lo perjudicó enormemente, porque nosotros tenemos nuestros recursos naturales, tenemos nuestra propia destilería y no podemos satisfacer el mercado interno. Así que bueno, como siempre, yo creo que acá los que están ganando son las transnacionales. Siempre creemos en las utopías, y creemos realmente que nosotros vamos a desarrollar en algún momento un gobierno nacional y popular realmente con toda la fuerza, pero las cosas por ahí, para que sea un gobierno realmente nacional y popular, hay que decirlo. Un gran abrazo. Obras viales en marcha. En el departamento Río Cuarto completamos la pavimentación del ingreso a la localidad de Washington, ejecutando el tramo de ruta provincial S260, intersección Ruta 7. Hacemos obras que suman agilidad y seguridad vial. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Avanza el plan de saneamiento integral más importante de las últimas décadas. El gobierno de Río Cuarto, en conjunto con el gobierno de la provincia, están realizando 4 obras de infraestructura básica que permitirán llevar el servicio de cloacas a más vecinos y vecinas de la ciudad. La estación de bombeo Bicentenario 2, el colector sur, el colector noreste y el 100% de cloacas para Barrio Alberdi. La inversión en saneamiento urbano mejora la calidad de vida de la sociedad y hace de Río Cuarto una ciudad más sostenible. Hemos, la mejor agua del país. Cine y ambiente en el ciclo de Cine por la Diversidad, Centro Cultural Leonardo Fabio.
Todos los miércoles de junio, a las 20 se proyectarán películas con diferentes perspectivas, culturales, sociales, comprometidas con la problemática ambiental. Entrada libre y gratuita. Organiza Facultad de Ciencias Humanas y el Centro Cultural Leonardo Fabio. Auspicia Rectorado Universidad Nacional de Río Cuarto. Los jóvenes de nuestra ciudad aportaron participación e innovación en la primera sesión del año del Parlamento Estudiantil. Estamos por presentar un proyecto para realizar una base de datos para los artistas que no son conocidos tanto en la ciudad como en la región. Nuestro proyecto se llama Sumando Bicisendas, que se basa en la creación de una bicisenda que parta desde la Plaza Raúl Alfonsín hasta llegar al Andino. Primero presentamos todo un proyecto, se votó y después se vino armando. Presencié una sesión y esa sesión me abrió bastante la mente. Uno no se da cuenta de que hay muchas cosas detrás que uno tiene que hacer. Con respecto al concejal, siempre estuvo a nuestro lado apoyándonos. Me gustó venir a hablar con las personas, con los concejales, concejalas. Es una experiencia linda. Consejo Deliberante de Río Cuarto. En el Consejo entramos todos. Por La Río estás escuchando a un par de giles avivados contando historias del presente. Estamos llegando ya al mediodía, las 12 menos 12 minutos en todo el territorio nacional. Bueno, habíamos prometido en el comienzo del programa dialogar con Carlos Del Frade, un legislador, destacado legislador santafesino, quien ha sido uno de los promotores de la movilización que se llevó a cabo en la víspera en la ciudad de Rosario, para reclamar por la no privatización de la mal llamada hidrovía del río Paraná. Este tema está íntimamente ligado con la exportación de cereales. De hecho, la movilización ayer en Rosario, que causó graves inconvenientes en el tránsito vehicular en la tercera ciudad de la República Argentina, según lo que rescató como más importante del hecho el diario La Capital. La movilización, les decía, se realizó precisamente frente a la bolsa de cereales de Rosario. Por lo tanto, directa o indirectamente, el tema tiene que ver con Vicentín. Con la empresa de capitales, en principio nacionales, más importante que tiene la República Argentina. Por eso, lo primero que le preguntamos a Del Frade es precisamente en qué estado está la causa Vicentín y si hay posibilidades concretas de que se retome la propuesta de estatizar esta empresa, que dicho sea de paso, le debe una fortuna al Estado Nacional. La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe de intervenir en el proceso preventivo a acreedores de Vicentín es una decisión en defensa de los puestos laborales, fundamentalmente de Vicentín, de 7.000 puestos de trabajo en forma directa de las 33 empresas que conforman el grupo, y en forma paralela aceptar los cuestionamientos de las denuncias que vienen de distintos lugares sobre que en este proceso, en donde 18 integrantes del directorio Vicentina estaban procesados por delitos de estafas varias y en libertad porque pagaron $10 millones, habían intentado vender lo que restaba de la empresa Renova, que es la empresa de molienda de granos más importante del mundo, que está en la localidad de Timbúes, en el sur de la provincia de Santa Fe. Significa la intervención de la justicia sobre un proceso que generaba una especie de zona liberada sobre Vicentín. De ahora en más, lo importante es que el gobierno nacional recupere la iniciativa para recuperar la empresa más importante de exportación de granos que tiene la Argentina en el estratégico comercio exterior de granos, que es el lugar por donde más divisas entran al país.
Estamos escuchando a Carlos del Frade, entonces el legislador santafesino, muy destacado por justamente haber de alguna manera puesto en el tapete una serie de críticas al gobierno nacional y también obviamente al manejo de la empresa Vicentín durante los comienzos del debate público sobre este tema. Vamos a escuchar entonces qué es lo que puede hacer el gobierno nacional en esta instancia de negociación, por llamarlo de alguna manera, aunque en realidad esto ya está en manos de la justicia, para poder destrabar el problema y fundamentalmente para que Argentina pueda contar con una herramienta fundamental para administrar el enorme negocio que implica la exportación de granos a través del Paraná. La alternativa que nosotros estamos pensando desde el inicio del conflicto es una empresa pública, es decir, economía mixta, participación estatal solamente a través de la asunción de la mayoría de las acciones de Vicentín por la deuda que tiene el grupo con el Banco Nación de $300 millones y sumarle a ellos capitales privados de productores, de cooperativas, de trabajadores, más el aporte de las universidades que le darían una cuestión de transparencia fundamental, es decir, una economía mixta, una empresa pública, en donde surge algo distinto, novedoso, diferente, que gambetea la estúpida grieta entre Estado-privados y convierte al Estado ya no en un socio bobo y cómplice, sino en algo transparente e inteligente que va a impulsar el desarrollo nacional a partir de la generación de fuentes de trabajo en el dominio de una gran caja del comercio exterior argentino. Esa es nuestra alternativa. ¿Quiénes serían los ganadores? Los sectores medios, los comercios, la gente, a través de una decisión de empezar a planificar, administrar todo lo que tiene que ver con el comercio exterior de granos y que eso después se derive a la producción y a la generación de puestos de empleo. Bien, seguimos escuchando a Carlos del Frade. Ayer, como venimos comentando, se llevó adelante la caravana federal en defensa del río Paraná y del canal Magdalena. Concluyó en Rosario con un acto masivo que llenó la Plaza Pringles en las puertas de la Bolsa de Comercio. ¿Por qué fueron allí? Bueno, ya lo comentamos, es el símbolo, la Bolsa de Comercio de Rosario, de los intereses económicos que avanzan con el proceso licitatorio para renovar la privatización de la explotación del curso fluvial de la llamada hidrovía Paraná-Paraguay, por donde sale el 80% de la exportación agroaceitera. Le preguntamos a Carlos del Frade concretamente qué es lo que ellos estaban reclamando, pero antes vamos a escuchar, antes de escuchar la respuesta del Frade a nuestra consulta, vamos a escuchar los argumentos que brindaron los organizadores de esta caravana, que, insisto, finalizó en la víspera, para convocar a una movilización popular que se concentró finalmente en Rosario, pero que abarcó distintos puntos del país. El país realmente ayer marchó en defensa de la estatización de esta hidrovía. Primero escuchamos entonces el aviso de convocatoria porque es muy claro en torno a los argumentos que brindaron los organizadores y luego, pegadito a ese aviso, escuchamos la palabra de Carlos del Frade. Argentina sangra por las barrancas del río Paraná. El complejo agroexportador factura $35.000 millones por año. Y hay 21 terminales portuarias en 16 manos extranjeras. Estas defraudan al Estado con múltiples mecanismos: subfacturación, triangulación, evasión y lavado de dinero en paraísos fiscales. Viterra, Anglo-Suiza, 2 puertos. Facturan 132.900 millones. Cargill, Yankee, 3 puertos. Facturan 240.782 millones.
Dreyfus, francesa, 2 puertos, facturan 250.600 millones. ADM, Yankee, 3 puertos, facturan 168.101 millones. Bunge, Yankee, 3 puertos, facturan 69.700 millones. COFCO, China, 2 puertos, no existen datos de su facturación. AGD, Argentina, aunque asociada con la Yankee Bunge en Terminal 6, 2 puertos, facturan 280.340 millones. Vicentín, Argentina, aunque asociada con la alemana Ultramar, 2 puertos, no existen datos de su facturación. Yandenul, belga, los dueños